Los patrones de crecimiento para los niños se utilizan ampliamente en la salud pública y la clínica médica. Estos patrones constituyen una importante herramienta de cribaje para la detección del retraso de crecimiento y del sobrepeso y para vigilar el bienestar nutricional de los niños. En 1997, la Organización Mundial de la Salud inició el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento, en colaboración con diversos organismos de las Naciones Unidas, gobiernos e instituciones nacionales. El estudio tuvo por objetivo elaborar un nuevo patrón internacional para evaluar el estado de crecimiento y nutrición de los niños en edad preescolar en todo el mundo. El nuevo patrón se basará en una muestra internacional de lactantes criados a pecho de poblaciones sanas sin problemas de crecimiento. Las nuevas curvas de crecimiento reemplazarán al patrón de crecimiento infantil del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de Estados Unidos, que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para uso internacional desde fines de la década del 70. Se requiere un nuevo patrón debido a una serie de importantes deficiencias técnicas y biológicas relacionadas con el origen y tipo de datos utilizados para elaborar el patrón de crecimiento en los Estados Unidos. Las curvas de crecimiento actuales se basaron en bebés alimentados en su mayoría con leche de fórmula maternizada. Además, los datos se obtuvieron de niños de un solo país y, en tercer lugar, las mediciones no se realizaron sistemáticamente. Los niños se midieron con intervalos de 2 y 3 meses. Ustedes saben que los lactantes crecen rápidamente durante las primeras etapas. Por lo tanto, si no los medimos sistemáticamente, perdemos tendencias muy importantes en su crecimiento. Debido a estas deficiencias, un comité de expertos de la OMS recomendó que se elaborara una nueva curva de crecimiento internacional y que esta curva de crecimiento solucionara todas estas deficiencias. La Organización Mundial de la Salud, cuya sede se halla en Ginebra, Suiza, coordinó el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento. 6 centros de las principales regiones geográficas del mundo participaron en el estudio. La ciudad de Pelotas, ubicada en el sudeste brasileño, fue el centro del estudio en América Latina. En África, el estudio se realizó en zonas prósperas de Accra, la capital de Ghana. En el continente asiático, el estudio en India abarcó vecindarios de nivel socioeconómico alto en el sur de Delhi. La ciudad de Oslo fue el centro de estudio en Europa. Muscat, en el Sultanato de Omán, fue el centro participante en el Medio Oriente. Y la ciudad de Davis, en el estado de California, fue el centro del estudio en América del Norte. Estos 6 centros fueron seleccionados porque contaban con poblaciones que satisfacían los criterios del estudio. Por ejemplo, no se registraron obstáculos socioeconómicos ni ambientales para el crecimiento en las subpoblaciones del estudio. Se contó con instituciones en condiciones de llevar a cabo el estudio. Participaron equipos de asesores en lactancia calificados para brindar apoyo a las madres durante el amamantamiento. Y al menos el 20% de las madres beneficiarias estaban dispuestas y en condiciones de alimentar a sus niños según las recomendaciones sobre alimentación del estudio. El estudio combinó 2 componentes: un seguimiento longitudinal desde el nacimiento hasta los 24 meses de vida y un estudio transversal en el que se midió a los niños de 18 a 71 meses de edad una sola vez. La muestra para el estudio de seguimiento se reclutó durante 1 año y el seguimiento de cada niño se realizó hasta los 2 años. El estudio transversal se coordinó para que se superpusiese con el seguimiento longitudinal y se seleccionaron los participantes en las mismas subpoblaciones. Para el seguimiento longitudinal, la selección de los recién nacidos se realizó en hospitales e incluyó al menos el 80% de los partos en la población beneficiaria. El cribaje se realizó al poco tiempo del parto, normalmente dentro de las 12 horas siguientes al nacimiento, pero nunca después de las 24 horas. Los trabajadores de campo entrevistaron a las madres que habían dado a luz a un único bebé sano a término. ¿La madre tenía intenciones de amamantar a su bebé?
¿No fumó durante el embarazo y tenía intenciones de continuar sin fumar? Los trabajadores de campo luego verificaron que no hubiese obstáculos ambientales ni económicos para el crecimiento en los hogares de los niños, mediante la aplicación de criterios socioeconómicos locales. Este recién nacido cumple con todos los criterios de inclusión. En consecuencia, el trabajador de campo explica el objetivo del estudio a la madre y la invita a participar. Es decir, que los niños participantes se reclutaron al nacer y luego se los siguió con regularidad en el hogar hasta que cumplieron 24 meses de edad. Inmediatamente después del reclutamiento, todas las madres recibían ayuda de un consultor en lactancia para iniciar el amamantamiento. Cada madre tenía asignado un consultor que estaba disponible para ayudarla en todo momento. Además, los consultores en lactancia realizaban visitas sistemáticas con el propósito de ayudar a que las madres mantuvieran la lactancia materna exclusiva durante al menos 4 meses y que la prolongaran lo máximo posible hasta los 6. Asimismo, los consultores aconsejaban acerca de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, en combinación con la lactancia natural hasta el 2.º año de vida. Los datos de crecimiento recogidos a lo largo del estudio se basaron en las siguientes 6 mediciones: peso, longitud corporal, perímetro cefálico, perímetro braquial, pliegue cutáneo subescapular y pliegue cutáneo tricipital. El peso, la longitud y el perímetro cefálico del recién nacido se midieron durante las 24 horas posteriores al nacimiento y en las visitas de seguimiento que se realizaron en el hogar del niño. A partir de los 3 meses se midió el perímetro braquial y los pliegues cutáneos. Se registró el peso de las madres en cada visita domiciliaria durante todo el estudio. En total se realizaron 20 visitas domiciliarias, una cada 15 días hasta los 2 meses, una vez al mes entre los 3 y 12 meses de edad y después cada 2 meses hasta que el niño cumpliera 2 años. La adquisición de 6 hitos del desarrollo motor se evaluó desde los 4 meses hasta que el niño pudiera caminar por sí mismo. El objetivo fue vincular el crecimiento físico y el desarrollo motor en niños de clases sociales prósperas en distintos entornos culturales. Se seleccionaron 6 hitos fundamentales y fáciles de evaluar: sentarse sin apoyo, gatear sobre manos y pies, estar de pie con ayuda, caminar con ayuda, estar de pie sin ayuda y caminar sin ayuda. La persona a cargo de cuidar el niño registraba las fechas en las que se lograba el hito por primera vez. Equipos de estudio evaluaban y confirmaban de manera independiente el logro de cada hito utilizando procedimientos y criterios estandarizados. Durante las visitas domiciliarias también se recogió información sobre enfermedades y prácticas de alimentación del niño y sobre los hábitos de fumar de la madre para determinar el grado de cumplimiento con este requisito específico. What is the date of birth of Joel? 16th August 2000. Las participantes del estudio transversal se seleccionaron y reclutaron utilizando criterios similares a los aplicados en el estudio longitudinal. Did you breastfeed him? Se exigió un mínimo de 3 meses de lactancia materna.
Se realizó una visita domiciliaria a los niños entre 18 y 71 meses de edad. No obstante, algunos niños de Brasil y Estados Unidos recibieron 2 o 3 visitas durante el estudio transversal. Se realizaron las mismas mediciones antropométricas en el estudio transversal y en el seguimiento longitudinal. Sin embargo, se midió la talla del niño en vez de su longitud corporal en decúbito supino. A los niños de 18 a 30 meses se les realizaron ambas mediciones. Las visitas domiciliarias del estudio transversal también incluyeron la recolección de datos sobre antecedentes de la familia y del niño. El estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento fue un ejercicio complejo, multicultural y basado en el terreno. Se aplicaron rigurosas normas científicas para asegurar una alta calidad en los datos obtenidos para la elaboración de las nuevas curvas de crecimiento. Las mediciones antropométricas constituyeron el núcleo de los datos recolectados. La precisión de las mediciones en todos los centros se garantizó a través de un proceso de estandarización muy riguroso. Los 6 centros del estudio utilizaron el mismo equipo y las mismas técnicas de medición. Los instrumentos eran precisos, resistentes y estaban especialmente adaptados para el estudio. Por ejemplo, el estadiómetro de Harpenden fue adaptado para que fuera portátil, sin alterar los contadores digitales y la durabilidad que lo hacen tan confiable. El peso se midió con una balanza Uniscale, que cuenta con una función de tara que permite que se pese a las madres y a los bebés simultáneamente. 11.6. La longitud en decúbito supino se midió con el infantómetro de Harpenden, adaptado para medir hasta 110 centímetros. El infantómetro también contaba con un contador digital que se reemplazaba inmediatamente si se perdía precisión. Se diseñaron bolsas especiales para transportar la balanza, el infantómetro y el estadiómetro, con el objeto de protegerlos durante el transporte y el almacenamiento. El perímetro cefálico y el braquial se midieron con una cinta métrica metálica plana con precisión de 1 milímetro. Las cintas se reemplazaban tan pronto como las marcas de gradación perdían claridad. El espesor de los pliegues cutáneos se determinó mediante calibres Holstein. Cada pieza del equipo se calibraba diariamente antes de las visitas hospitalarias o domiciliarias. Para calibrar la balanza Uniscale se utilizaron pesas de prueba de 3, 5, 10 y 20 kilos. La precisión del infantómetro se verificaba mediante varillas de 50 y 100 centímetros. Y se utilizaron varillas de 100 y 150 centímetros para el estadiómetro. Para calibrar los calibres de los pliegues cutáneos se usaron bloques de 10, 20 y 30 milímetros. Se realizó un vídeo basado en los protocolos de medición antropométrica y de estandarización del estudio, con el propósito de entrenar a los trabajadores de campo en las técnicas de medición. Este vídeo se puede solicitar en el Centro de Coordinación del Estudio de la OMS. Antes de iniciar la recolección de datos, los trabajadores de campo de cada centro recibieron una cuidadosa capacitación para realizar mediciones según el protocolo estandarizado. Después de esta capacitación inicial, el antropometrista internacional principal del estudio multicéntrico visitó cada centro y estandarizó las mediciones de los trabajadores de campo. Durante todo el periodo de recolección de datos,
el antropometrista internacional principal visitó cada centro una vez al año para realizar sesiones de estandarización. Se realizaron sesiones bimestrales de estandarización durante todo el periodo de recolección de datos para supervisar la confiabilidad y el cumplimiento con las técnicas estándar de medición. Se llevó un registro de precisión y exactitud y los trabajadores de campo que se apartaban del protocolo fueron reentrenados. Los equipos de antropometría trabajaron de a dos según se describe a continuación. El primer trabajador de campo tomó y registró todo el conjunto de mediciones del niño. El segundo trabajador de campo también midió al niño y registró los resultados de forma independiente. Los dos trabajadores de campo luego compararon resultados. Si la diferencia entre cualquier par de lecturas superaba un máximo preestablecido, cada trabajador de campo repetía las mediciones divergentes 2 veces más como máximo. Para asegurar que el estudio del desarrollo motor se realizara según el protocolo estandarizado, un especialista externo capacitó a los trabajadores de campo antes de comenzar la evaluación de las capacidades motoras. Quienes estaban a cargo del cuidado de los niños recibieron el mismo conjunto de instrucciones para evaluar la adquisición de los hitos, entregados a los trabajadores de campo. Los centros también realizaron sesiones regulares de estandarización para el estudio de desarrollo motor con la ayuda de cintas de vídeo. Well, he's had a cough about a week ago. Además de los datos antropométricos y de desarrollo motor, se recogió información adicional para describir los patrones de alimentación y enfermedad del niño. Durante cada visita domiciliaria del estudio longitudinal se recogieron datos sobre la frecuencia de alimentación. Es decir, los trabajadores de campo preguntaron a las madres sobre lo que los niños habían comido y bebido desde la visita anterior. La ingesta de alimentos para las 24 horas previas a la visita se describió en detalle, incluidas la frecuencia de amamantamiento, el consumo de ciertos alimentos específicos y las cantidades tomadas de otros tipos de leche y de jugos. Asimismo, también se recogió información sobre el uso de vitaminas, minerales y otros suplementos que los niños pudieran haber recibido. Los datos se recogieron según los protocolos y cuestionarios que habían sido probados y estandarizados con anterioridad para que se utilizaran en todos los centros. Donde fue necesario, se tradujo el cuestionario al idioma del lugar y se lo volvió a traducir al inglés para garantizar que no se hubieran alterado el contenido y significado de las preguntas. Para cada cuestionario se desarrollaron detalladas guías para los trabajadores de campo, y estas también se tradujeron al idioma local según el caso. Todas las preguntas se debían leer según estaban impresas y las respuestas estaban precodificadas. Cómo completar un cuestionario con precisión fue una parte importante de la capacitación de los trabajadores de campo antes del inicio de la recolección de datos. Para asegurar que las visitas, las entrevistas y las mediciones se realizaran según el protocolo, el personal de control de calidad se comunicaba con el 10% de las madres visitadas en una determinada semana. El protocolo del manejo de datos consistió en un sistema computarizado y de procedimientos estandarizados para manejar formularios y datos desde la recolección hasta el archivo. El sistema informático se preparó a nivel central para estandarizar el manejo de datos y garantizar su calidad y seguridad. El sistema incluyó diccionarios de datos, junto con los rangos de respuestas esperadas y las verificaciones de coherencia entre las variables, para compatibilizar los cuestionarios y las guías para los entrevistadores. Antes de que se iniciara el estudio en cada centro, se capacitó al operador de datos para que utilizara el sistema central y que supervisara la aplicación de los procedimientos estandarizados.
El control de calidad de los datos comenzó con la atención con lo que los trabajadores de campo completaron los formularios y verificaron su exactitud. Personal de control de calidad de datos realizó verificaciones adicionales en los centros locales de coordinación. Todos los formularios recibidos en los centros locales de coordinación se anotaron en un registro. Todos los registros de datos se ingresaron 2 veces en la computadora a los fines de verificación. Los datos se validaron y se investigaron los valores contradictorios o fuera del margen de variación estipulado. Las dudas se imprimieron y se devolvieron a los trabajadores de campo para que las investigaran, verificaran y corrigieran de ser necesario. El operador de datos utilizó estas correcciones para actualizar el archivo maestro. Se llevó un registro de todas las dudas y las correcciones para mantener un claro seguimiento de la supervisión. Los formularios de datos se almacenaron en gabinetes seguros después de que se los procesó y de que se incorporaron los datos al archivo maestro y se resolvieron las dudas. El sistema de manejo de datos del estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento fue diseñado para abarcar una gran cantidad de información que se recogió durante un periodo de 7 años en 6 centros diferentes con distintos niveles de experiencia en la recolección y el manejo de grandes conjuntos de datos. El protocolo de manejo de datos se preparó a nivel central aquí, en el Centro de Coordinación de la OMS, para asegurar la alta calidad de los datos y para protegerlos de cualquier manipulación no autorizada y de pérdidas accidentales. Cada mes, los centros enviaban datos a Ginebra, al Centro de Coordinación, donde repetíamos todos los controles de calidad que los centros habían realizado de acuerdo con el protocolo. Además, incluíamos una serie de controles adicionales y supervisábamos la calidad de los datos. Todas las dudas que surgían de este proceso se remitían a los centros para que se las investigara y corrigieran en su lugar de origen. Muchas veces esto implicaba volver a visitar a las familias y controlar otra vez la información original que se había recogido. Utilizar una serie de etapas de control de calidad de los datos nos permitía identificar los problemas apenas se originaban, casi al momento de recolección de la información, y solucionarlos aplicando medidas reparadoras para corregirlos. Fue un sistema detallado, realmente riguroso, pero todos los operadores de datos en los centros y aquí, en el Centro de Coordinación, siguieron estrictamente el protocolo y, como resultado, podemos afirmar que el estudio de crecimiento está constituido por un conjunto de datos con información de muy alta calidad. El estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento fue un proyecto ambicioso. Su objetivo general fue generar datos de referencia para una amplia gama de índices de crecimiento. El objetivo que nos propusimos cuando comenzamos el estudio se ha alcanzado con éxito y este logro se debe al intenso trabajo de los equipos de campo que durante los 7 años que abarcó el estudio se atuvieron estrechamente a los protocolos. Sin embargo, el camino al éxito no estuvo exento de desafíos. Tuvimos que afrontar una serie de retos. Un aspecto importante era mantener el alto nivel de uniformidad y estandarización necesario para este proyecto. Todo un desafío, considerando que los datos se recogían en 6 países muy distantes entre sí, con entornos socioculturales diferentes, muy diferentes, en los que se hablan 4 idiomas distintos, con lo que esto implica en traducción y retraducción al idioma original, y siempre atenerse a un protocolo muy riguroso para la medición y evaluación del desarrollo de estos niños. Un conjunto de factores nos ayudaron a superar estos desafíos. Un factor decisivo fue el entusiasmo y el compromiso de los equipos de todos los países. Realmente fue un equipo internacional con el sentido de estar realizando un proyecto importante. La gran cantidad de información recolectada permitirá la sustitución de las 3 curvas internacionales de referencia actuales para el crecimiento alcanzado: peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla.
También se elaborarán nuevos patrones para los pliegues cutáneos tricipital y subescapular, el perímetro cefálico y el braquial, y el índice de masa corporal, que adquiere especial importancia para la vigilancia de la obesidad. Los datos de referencia de la velocidad del crecimiento generados por el componente longitudinal del estudio permitirán la detección oportuna y, por lo tanto, la intervención temprana en los retrasos o excesos de crecimiento. El vínculo explícito entre el crecimiento saludable y el desarrollo motriz debería estimular a los trabajadores de salud a mirar más allá del crecimiento físico, hacia el desarrollo óptimo del niño. Muchos expertos participaron en la selección de los métodos usados para construir las nuevas curvas de crecimiento. El resultado será un conjunto científicamente confiable de herramientas para evaluar el crecimiento infantil. A diferencia de otros patrones de crecimiento que solo describen cómo los niños crecen, el nuevo patrón de la Organización Mundial de la Salud se basará en criterios prescriptivos, es decir, en cómo deben crecer los niños. Además, el nuevo patrón establecerá al niño criado a pecho como la norma biológica para el crecimiento y el desarrollo. Este patrón servirá como herramienta de defensa de los derechos del niño a una nutrición y salud óptimas, a través de la alimentación adecuada, de entornos sanos, sin tabaco y de cuidados pediátricos sistemáticos. El nuevo patrón constituirá un elemento importante del conjunto de herramientas mundiales que respaldan el objetivo de salud para todos los niños.